Adriana. No sé si se ve la pantalla. Perfecto. Ay, voy a acomodar unas cositas nada más. Bueno, como me presentaron, yo soy Agustín Vitali, mi director es Mariano Rodríguez Cabal y mi co-directora Yamila Sasal. Y hoy les voy a contar acerca de lo que hice en mi tesis, que se titula Efectos de una interacción clave y consecuencias de su ruptura en el bosque templado patagónico. De modo general, voy empezando con una introducción. Como ustedes saben, las especies no se encuentran solas y aisladas en la naturaleza, sino que comparten el espacio y el tiempo con otras especies, interaccionando de manera directa e indirecta entre ellas y formando lo que se conocen como comunidades. Sin embargo, no todas las especies tienen la misma importancia dentro de esas comunidades. Algunas especies consideradas claves en interacciones son importantes para mantener la estructura y el funcionamiento de estas comunidades. De tal manera que cualquier disturbio, como aquello generado por la introducción de especies no nativas que cause la ruptura o la remoción de esta especie de interacciones, causaría efectos en cascada en estas comunidades. De esta manera, el objetivo general de la tesis fue poder evaluar la importancia de un mutualismo para este bosque templado patagónico y entender cómo su ruptura podría llegar a generar efectos en cascada a nivel comunidad. Bueno, de manera breve, básicamente los objetivos específicos en el capítulo 2 es evaluar cómo este mutualismo aumentaría la complejidad de la comunidad y cómo su ruptura lo disminuiría. El capítulo 3 voy a hablar cómo este mutualismo aumenta la estructura de estabilidad y cómo su ruptura lo disminuye. En el capítulo número 4 voy a evaluar cómo este mutualismo me disminuye los impactos de un polinizador invasor en las comunidades. Para poder responder a estos objetivos generales, lo que hice fue centrarme en un sistema de estudio que es el bosque templado patagónico, y particularmente entre interacciones que ocurren entre especies nativas, que son el colibrí, el muérdago, que ahora más lo voy a llamar quintral, y el marsupial dispersor de semillas del monito de monte, y el principal hospedador del quintral. Como ustedes saben, los que trabajan en este sistema, en el bosque en invierno es muy común encontrar las flores del quintral cubiertas por nieve. Durante el invierno esto es muy importante porque es el único suministro de néctar para el colibrí rubí durante esta época desfavorable, permitiéndole a esta ave migradora generar poblaciones remanentes en estos bosques. Mientras que en el verano el colibrí poliniza cerca del 20% de los géneros de plantas leñosas. Dentro de esta interacción también se encuentra el marsupial dispersor de semillas, que dispersa al menos 25 especies diferentes de plantas, incluidos aquellos frutos de gran tamaño que no pueden ser dispersados por las aves. Y es el único dispersor conocido del quintral, del cual depende exclusivamente de este marsupial para completar su ciclo de vida. Como se observa en la imagen, básicamente el marsupial consume los frutos y se va desplazando a través de la vegetación, y lo que permite es defecar sobre ramas, y de esta manera facilita la deposición de semillas del quintral sobre su hospedero. Estudios previos demuestran que la introducción por ungulados no nativos causaron la ruptura de esta interacción al consumir el principal hospedador del quintral y causar cambio en la estructura de la vegetación. En el gráfico lo que se puede ver son la abundancia del principal hospedador del quintral y del quintral, en sitios sin ungulados, que son las barras grises, y sitios con ungulados en las barras rojas. Como ven, se observa una disminución en la abundancia del principal hospedador y del quintral cuando hay presencia de ungulado. Esto también se traduce en cambios que pueden llegar a afectar al colibrí. Como ustedes pueden ver, la disminución en la abundancia del quintral desencadena una disminución en la abundancia del colibrí en estos bosques. Y por otro lado, los estimulados nativos causan la extinción ecológica local del marsupial, impidiendo el reclutamiento de nuevos individuos del muérdago. Debido a que en estos bosques la mayoría de las plantas dependen de pocos animales mutualistas para su reproducción, la ruptura de esta interacción podría llegar a tener otros efectos a nivel comunidad. Debido a que en esta interacción hay dos especies generalistas como son el colibrí y el marsupial. Sin embargo, hoy en día no se saben los efectos de esta interacción a nivel comunidad y los efectos de su ruptura. Es por eso que en el capítulo 2 nos preguntamos, ¿existe una asociación entre la presencia de este mutualismo y elevados niveles de complejidad y diversidad de las redes mutualistas? Bueno, para responder a esta pregunta, lo que hice fue aprovechar la distribución agrupada que tiene el quintral en el espacio, que me permite comparar sitios con elevada densidad de quintral, con más de 400 individuos en estados reproductivos,
contra sitios con baja densidad de quintral con menos de 20 individuos en estados reproductivos, ambos con ausencia de ungulados. Y por otro lado, también me pregunté si la ruptura de este mutualismo por estos ungulados está asociada a una alteración de esa complejidad. Y para responder a esta pregunta, lo que hice fue comparar sitios con elevada densidad de quintral contra sitios con ungulados no nativos, donde previamente hay un registro histórico que estaba esta interacción. En cada uno de esos sitios lo que hice fue construir redes de polinización y dispersión de semillas y evalué su complejidad y el rol ecológico de los miembros de este mutualismo. Básicamente, lo que hice a campo fue registrar, junto con mis voluntarios y pasantes, la mayor cantidad de interacciones ecológicas posibles de polinización y dispersión de semillas. Por ejemplo, para el caso de la polinización, lo que hice fue pararme frente de las plantas y ver cuántas veces iba un polinizador a la flor y con qué frecuencia. En el caso de las aves fue lo mismo, determinar cuántos frutos eran consumidos por las aves. En el caso del marsupial, lo que hacía era ponía trampas de noche, colectaba las heces y veía qué semilla dispersaba. Y todo esto el esfuerzo de muestreo fue aumentado con la utilización de cámaras TRAM. Básicamente, en total, con mis voluntarios pudimos llegar a conseguir 872 horas de observación directa, donde registramos más de 180 especies y casi 5.600 interacciones. Bueno, con todas esas interacciones lo que hice fue construir redes de interacción ecológicas para cada sitio, de polinización y dispersión de semillas. Bueno, una red, para los que no están familiarizados con este método, una red ecológica se puede definir como una fotografía instantánea de la comunidad, donde vos podés ver qué especie interacciona con qué otra y con qué frecuencia. Bueno, para evaluar la complejidad lo que hice, una vez que armé esas redes de interacciones, puedes armarlas en subredes de menor número de especies llamadas motivos. Esos motivos se pueden entender como ladrillos de construcción de red. Entonces, algunos de esos motivos son simples, como el que se observa, que indica una interacción directa entre un polinizador y una planta, mientras que otros motivos son más complejos porque tienen mayor cantidad de especies. Lo importante que hay que saber es que cada uno de esos motivos corresponde a un patrón único de interacciones directas e indirectas que no se repiten en otro motivo. Por ejemplo, en mi red solo tengo dos motivos formados por tres especies, el A y el B. En el motivo número A yo puedo detectar una posible competencia o facilitación indirecta entre plantas, mientras que en el motivo B puedo llegar a detectar una competencia indirecta entre polinizadores. Por otro lado, mientras los motivos que tengan mayor cantidad de especies van a tener mayor cantidad de interacciones. Por ejemplo, el motivo B formado por tres especies, podemos detectar tres interacciones, dos directas y una indirecta. Mientras que en el motivo C, que está formado por 6 especies, podemos llegar a registrar hasta 16 interacciones diferentes. De esta manera, aquellas redes que tengan un mayor número de motivos y una frecuencia de motivos más grandes van a ser más complejas, porque van a tener mayor diversidad de interacciones directas e indirectas y mayor cantidad. Por otro lado, también lo que hice fue evaluar el rol ecológico de los miembros de ese mutualismo. Y para eso lo que hice fue calcular cuántas veces el quintral, el colibrí y el marsupial formaba parte dentro de esos motivos, que se observa con los puntos negros. Mientras mayor cantidad de posiciones de estas especies ocupan, a lo largo de todos los motivos, mayor va a ser su rol ecológico, porque la especie va a estar involucrada en mayores interacciones directas e indirectas y mayores vías que regulen la estructura y la funcionalidad de las redes. Bueno, básicamente lo que encontré es que la complejidad de las redes fue mayor en los sitios con elevada densidad de quintral. En los gráficos represento el número y la frecuencia de motivos con respecto a su tamaño para las redes de polinización y dispersión de semillas, izquierda y derecha. Los colores de las barras indican los tratamientos. Barras violetas indican sitio con elevada densidad de quintral, mientras que barras blancas indican sitio con baja densidad de quintral. Y básicamente, como ustedes pueden observar, en presencia de esta elevada densidad de quintral, observamos un mayor número y frecuencia de motivos, que esto estaría indicando una mayor diversidad, un mayor rango de interacciones directas e indirectas y una mayor cantidad. Ahora, esta mayor cantidad de interacciones directas e indirectas puede estar afectando otros procesos o otras propiedades de las comunidades. Por ejemplo, puede estar afectando la manera en que un disturbio se propaga a través de la red y puede afectar la vulnerabilidad de las especies frente a ese disturbio. Esto lo vamos a evaluar más en el capítulo que sigue. También lo que encontré es que el rol ecológico de los miembros del mutualismo fue mayor en sitios con elevada densidad de quintral. Ese mayor rol ecológico de estas especies estaría indicando que están interactuando a mayor cantidad de especies, tanto de manera directa e indirecta, y están perteneciendo en mayores vías que regulan la estructura y la funcionalidad. Básicamente, el elevado rol ecológico del quintral podría deberse a su distribución agrupada, que le permite alcanzar abundancias muy altas en ciertas partes del bosque, aumentando la capacidad de interacción de manera directa e indirecta con otras especies.
El elevado rol ecológico del colibrí podría deberse que la interacción entre el colibrí y el quintral se vuelve muy especialista en invierno. Entonces, cuando tengo el quintral es el único suministro de néctar para el colibrí, entonces al tener elevada abundancia de quintral, voy a tener elevada abundancia de colibrí. Y por otro lado, no encontramos una diferencia en el rol ecológico del marsupial, y esto puede deberse a que este animal tiene una diversidad de dieta muy amplia. Puede llegar a comer desde huevos, frutos e insectos. También lo que encontré fue que la complejidad de las redes fue menor en sitios conunculados. En los gráficos represento el número de la frecuencia de motivos con respecto a su tamaño, para redes de polinización a la izquierda y dispersión de semillas a la derecha. Nuevamente barras violetas, sitios con elevada densidad quintral, y barras naranjas, sitios conunculados. Básicamente lo que yo observé es que estos ungulados están reduciendo el número de la frecuencia de motivos complejos, lo que se podría traducir en un menor rango de diversidad y cantidad de interacciones directas e indirectas. Por otro lado, también encontré que el rol ecológico del quintral, colibrí marsupial fue menor en estos sitios conunculados. Básicamente, indicando que estas especies están involucradas en menos interacciones directas e indirectas. El bajo rol ecológico que presenta el quintral en estos sitios podría deberse a que los ungulados producen la extinción ecológica del marsupial, impidiendo el reclutamiento de nuevos individuos de muérdago, y además consumen el principal hospedador del quintral, disminuyendo también la capacidad de encontrar un hospedero. Esto es lo que produce una disminución poblacional del quintral. Por otro lado, yo no encontré una diferencia significativa en el rol ecológico del colibrí, pero esa tendencia en un decrecimiento poblacional del quintral podría afectar la manera en que este colibrí migra en un futuro y cambiar la abundancia en estos bosques. Ahora, para facilitar la visualización de la conclusión, lo que hice fue, con cada uno de esos motivos, volví a reconstruir esas redes de interacciones. Y básicamente lo que encontré es que el mutualismo entre el colibrí y el quintral marsupial estaría promoviendo la complejidad y diversidad de las redes de polinización y dispersión de semillas, debido al rol que cumplen los miembros de esta interacción. Hay que tener en cuenta que esa capacidad de este mutualismo, el rol se debe principalmente a la distribución agrupada que tiene el quintral. Entonces, en el bosque, el patrón normal que esperaría serían sitios con elevada densidad de quintral y sitios de alta complejidad y sitios con baja complejidad. También encontré que los ungulados no nativos erosionan las redes de polinización y dispersión de semillas al causar la ruptura de esa interacción clave y generar efecto en cascada. Algo interesante que encontré es que en esos sitios con ungulados tenemos niveles de complejidad intermedia con respecto a los sitios con elevada y baja densidad. Y eso me estaría básicamente diciendo que estos ungulados están homogenizando el bosque hacia su estado más simple. Ahora, en los siguientes capítulos lo que trato de dilucidar es ver cómo este aumento de la complejidad puede estar afectando otras propiedades de las comunidades. Entonces, en el capítulo número 2, me meto más en estructura de estabilidad. Cuando ustedes van caminando por el bosque o un sistema natural, ustedes van a registrar gran cantidad de interacciones, que pueden ser predación, polinización, herbivoría. Y normalmente las estudiamos de manera aislada para facilitar su entendimiento. Pero en la naturaleza estas interacciones están en mayor o menor medida interconectadas. Es por eso que es importante estudiarlo en conjunto. Y particularmente aquellos procesos que están más estrechamente relacionados, como son la polinización y la dispersión de semillas. Supongamos que un disturbium afecta a un polinizador, lo que me reduce las tasas de visitas a las flores de una planta, lo que desencadena una disminución de la producción de frutos. Esto podría generar efectos cascada en la aptitud en dispersor de semillas porque reduce la tasa de visitas hacia esa planta. Ahora, la magnitud de este efecto cascada no solo depende de la primera especie que es afectada, pero sino también de la manera en que las especies interaccionan dentro de la comunidad o de la estructura de las comunidades. 3 atributos son importantes ahora al definir la estructura. El primero es la conectividad, que básicamente es el grado en que mis especies están conectadas en la naturaleza. Supongamos que yo tengo 2 comunidades que tienen la misma cantidad e identidad de especies, pero tenemos una comunidad que está más conectada, que es la de la izquierda, con respecto a la de la derecha. Entonces, si la misma especie se ve afectada por un disturbio, la propagación de ese disturbio va a ser mayor en las redes más conectadas, porque va a tener más caminos con los cuales el disturbio se puede propagar. Ahora, en las comunidades también, algunas especies tienden a interactuar más frecuentemente entre ellas que con otras especies, formando grupos o módulos, como los que se observan en la línea punteada, con nodos de círculos del mismo color. Esos módulos lo que permite es que cuando ocurra un disturbio dentro de ese módulo, que se quede encerrado en él y no se propaga hacia toda la red. Entonces lo que hace es aumentar la tolerancia de la comunidad al colapso, a la propagación de disturbios. Por otro lado, también se sabe que las especies
tienen diferentes roles estructurales según la forma con la que interactúa con especies dentro y fuera del módulo. Y eso puede estar influyendo en la dinámica de los efectos en cascadas. Por ejemplo, si tenemos más especies que conectan diferentes módulos, vamos a tener una mayor propagación de disturbio entre módulos. Por último, también la vulnerabilidad de las comunidades dependen de cuáles son las especies o interacciones que se rompen. Por ejemplo, tenemos algunas especies de interacciones claves son más importantes para mantener la estructura de estabilidad. Como demostré anteriormente en el capítulo número 2, básicamente este mutualismo entre colibrí, quintal y marsupial lo que hace es aumentar la complejidad en el número de especies, la red de polinización y dispersión de semillas. Y la ruptura por ungulados no nativos la reduce esta complejidad. Ahora, no sabemos cómo esa reducción podría estar afectando la manera en que las especies interaccionan entre sí o la estructura, y cómo eso se podría traducir en cambios en la estabilidad o la manera en que mi comunidad responde a un disturbio. Es por eso que las preguntas de este capítulo fueron si estos ungulados no nativos alteran la estructura de la red y si alteran la dinámica de las cascadas multitróficas y por lo tanto la estabilidad. Para responder a ambas preguntas, lo que hice fue comparar sitios con elevada densidad de quintalos y sin ungulados contra sitios con ungulados no nativos y con el registro histórico de esta interacción. De ahora en más lo voy a llamar sitio intacto y con ungulados, para facilitar la comprensión. Bueno, a diferencia del capítulo anterior, lo que hice en este capítulo fueron a todos esos sitios que estaban sujetos al mismo tratamiento, agrupé los datos de interacciones y construí una única red polinizador, planta dispersor de semillas. ¿Por qué hice esto? Porque este tipo de red multicapa y tiene polinizador, planta dispersor de semillas, la ventaja que tiene es que al estar compuesto por dos capas, puede estar compuesta por dos o más capas que representan interacciones ecológicas, que en mi caso son la polinización y la dispersión de semillas. Entre esas capas existe un tipo de enlace que se llama entrecapa, que en mi caso representa cuando una planta está siendo polinizada y dispersada por un animal en la comunidad. Y ese enlace entrecapa me da información biológica de cuánto esa especie de planta permite mirar la energía o el flujo de energía entre la polinización y la dispersión de semillas. Entonces, básicamente, este análisis multicapa lo que permite es generar un análisis más real, porque me permite incorporar diferentes procesos que ocurren en la comunidad y sacar, por ejemplo, parámetros de propiedades como estructura de estabilidad considerando más proceso ecológico. Bueno, para responder a la primera pregunta, si estos ungulados no nativos alteran la estructura, lo primero que hice fue calcular la conectividad entre la polinización y la dispersión de semillas al identificar interacciones indirectas entre polinizadores y dispersores de semillas. Básicamente, una interacción indirecta surgió, en mi caso, cuando el polinizador y dispersor de semillas visitaban la misma planta. Y lo que encontré fue que los ungulados nativos redujeron esa conectividad entre la polinización y la dispersión de semillas. En los gráficos lo que representa es la proporción de interacciones indirectas por especie de polinizador a la izquierda y por especie de dispersor de semilla a la derecha, para cada uno de los tipos de red. Violeta, sitio intacto, y naranja, sitio con ungulados. Básicamente lo que observamos es que cuando hay presencia de ungulados tenemos una menor proporción de interacciones indirectas por especie polinizadora y dispersora de semillas, y eso se traduce en una menor conectividad entre la polinización y la dispersión de semillas. Lo segundo que hice para evaluar la estructura fue calcular el número de módulos para cada uno de esos sitios. Y básicamente lo que encontré es que en aquellos sitios con ungulados tengo un menor número de módulos, pero también tengo módulos de tamaño heterogéneo, o sea, algunos módulos son más grandes que otros. Bueno, básicamente en los gráficos lo que represento es la identidad de cada uno de los módulos en cada uno de los tipos de red. Red intacta arriba, red con ungulado abajo. Cada uno de esos cuadrados representa un módulo. Ustedes ven que algunos módulos, como el número 1, está formando parte de las dos capas de polinización y dispersión de semillas. Eso lo que está diciendo es que ese módulo estaba integrado, por ejemplo, por polinizadores, plantas y dispersores de semillas. A la vez, el color de los módulos indica la proporción de especies total de la red que está formando parte de ese módulo. Lo que hice fue ordenarlo de mayor a menor, de izquierda a derecha, para facilitar su entendimiento. Y básicamente lo que estamos observando es que no solo los ungulados nativos generan una reducción en el número de módulos, sino que tenemos módulos muy heterogéneos. Por ejemplo, en el sitio con ungulados tenemos dos módulos que tienen casi el 60% de la especie de toda mi red. Ese menor número de módulos que registramos en sitios con ungulados puede estar determinado por el tamaño, y como vemos, por la menor diversidad de especies, y como vimos anteriormente, la ruptura de esa interacción genera esa menor diversidad de especies. Esto ocurre porque generalmente redes con menor tamaño tienden a tener menor cantidad de módulos. Por último, lo que hice para evaluar la estructura es calcular o identificar el rol estructural que tienen las especies en los diferentes tipos de sitios y ver si hubo un cambio en ese rol estructural.
Para eso lo primero que hice fue clasificar las especies en 4 grupos. Especies periféricas, que son aquellas que tienen pocas interacciones con, casi siempre dentro del mismo módulo. Especies centrales del módulo, que son aquellas especies que tienen muchas interacciones, y normalmente con especies dentro del módulo. Estas especies se caracterizan por ser importantes para mantener la integridad de los módulos. Especies conectoras, que son aquellas que tienen pocas interacciones, pero generalmente conectan especies de diferentes módulos. Y se dice que lo que hacen es aglutinar esa red, o disminuir la fragmentación. Y especies centrales de la red, que son aquellas que tienen muchas interacciones con especies tanto fuera como dentro del módulo, y son importantes para la integridad, mantener la integridad de toda la red. Bueno, básicamente lo que encontré es que más del 36% de las especies compartidas cambiaron el rol estructural en presencia de ungulados no nativos. En el gráfico lo que represento es el cambio en el rol estructural de las especies, donde los círculos representan el rol estructural y las flechas indican cambio de rol estructural de la especie. El origen de la flecha indica el rol estructural de una especie en el sitio intacto, mientras que el final de la flecha indica el rol estructural de la misma especie en el sitio con ungulados. Los valores numéricos indican la cantidad de especies y el porcentaje de especies que sufrieron ese cambio en el rol estructural con la presencia de ungulados. Y básicamente lo que observamos es que los ungulados nativos están, en presencia de los ungulados nativos, de especies que antes eran conectoras pasan a ser periféricas. Y eso lo que me está diciendo es que estos ungulados están causando un aislamiento, una fragmentación de esos módulos, ¿sí? Entonces, en modo de resumen de la estructura, lo que vimos hasta ahora es que la presencia de ungulados me está generando una reestructuración de la comunidad, donde yo ahora tengo una menor conectividad entre polinización y dispersión de semillas, un menor número de módulos con tamaño heterogéneo, y a la vez esos módulos están muy aislados entre sí. Entonces, estos cambios en los patrones de la estructura podrían estar afectando también cómo mi comunidad responde a un disturbio. Bueno, para responder a la segunda pregunta, si estos ungulados nativos alteran la dinámica de las cascadas multitróficas y la estabilidad de la red, lo primero que hice fue evaluar la propagación del disturbio, y para eso lo que hice fue remover una especie al azar, una única vez, utilizando modelos estocásticos de coextinción. Entonces, en cada una de las simulaciones, lo que hice fue remover una única especie según su rol estructural, al azar, pero según su rol estructural, porque el rol estructural está linkeado con la propagación de disturbios. Y una vez que removí esa especie, vi cuántas especies se extinguían. Y básicamente lo que encontré es que los ungulados nativos aumentaron la propagación de disturbios en la red. El gráfico representa el porcentaje de especies extintas según el rol estructural de la especie que se removió para cada uno de los tipos de red. Nuevamente, cajas violetas sitio intacto, cajas naranjas sitios con ungulados. Y lo que observamos es que tenemos casi 1.5 veces más propagación de disturbio en presencia de ungulados no nativos. Y también lo que encontramos es un patrón que ya está demostrado, pero también lo volvimos a encontrar, es que cuando removemos especies periféricas o que tienen roles estructurales menos importantes, se generan menos efectos en cascada. Esa elevada cantidad de propagación de disturbio en la red en presencia de ungulados puede estar determinada porque tenemos pocos módulos que son muy grandes, es decir, que albergan gran cantidad de especies periféricas y que a la vez están muy aislados entre sí. Entonces, ese tipo de estructura lo que hace es cuando ocurre un disturbio, concentrar el disturbio dentro de ese módulo y causar la extinción de gran cantidad de especies, porque el módulo era grande. Y de esta manera causar casi el colapso de la red, cuando sacamos una especie central del módulo. Por otro lado, lo que hice para evaluar la dinámica de cascada multitrófica de la estabilidad es calcular la robustez. Que básicamente la robustez se puede definir es cuánto mi comunidad resiste disturbios continuos antes de colapsar, ¿sí? Y en este caso, utilicé el mismo modelo estocástico de extinción, pero en este caso, en vez de remover una única especie y ver qué pasaba, cuántas especies extinguían, después lo que hice fue remover la siguiente especie, ver cuántas más se extinguían, remover la siguiente especie, ver cuántas más se extinguían, hasta que mi red se quedó sin especies. Y esto lo hice bajo 3 escenarios diferentes. Primero removí las especies con roles estructurales más importantes primero, es decir, centrales primero y últimas periféricas. Después hice el patrón opuesto, es decir, removí primero las periféricas y después hasta centrales, y lo hice en random. Una vez que mi red colapsó, lo que hice fue calcular el área debajo de la curva, que básicamente es un proxy, es un estimador de la robustez. Mientras mayor es mi área debajo de la curva, mayor va a ser mi tolerancia de la comunidad frente al colapso. Y básicamente lo que encontré es que la robustez cambió según el tipo de red y el orden de las especies removidas. En el gráfico represento el área debajo de la curva o la robustez según el orden de remoción de las especies para cada uno de los tipos de sitio. Nuevamente,
caja violeta, sitio con contactos, caja naranja, sitios con ungulados. Y lo que yo quiero que observe es esto particularmente. Lo que yo estoy viendo es que cuando está esa interacción clave y cuando no hay ungulados, tenemos una mayor robustez frente a cuando removemos primeramente especies periféricas o con roles estructurales menos importantes. Y esto es bastante interesante porque estaría diciendo que nuestra comunidad, cuando está esta interacción, nos estaría brindando una mayor resistencia o mayor tolerancia a disturbios comunes que se están generando básicamente en la comunidad, que lo primero que hacen es eliminar esas especies periféricas. Entonces, básicamente lo que encontramos en este capítulo fue que estos ungulados están erosionando la estructura de la red. Hay un cambio en la estructura, que hay menor conectividad entre polinización y dispersión, menor número de módulos y más fragmentación. Y que eso lo que hace es aumentar la propagación de disturbios y hacer la comunidad más vulnerable a escenarios comunes de perturbación. Y por último, voy a enfocarme en el capítulo número 4, que básicamente, a modo de introducción, como ustedes saben, las especies invasoras son las principales causas que promueven el cambio global y generan daños no solo en la economía, sino también a nivel comunidad. Las especies invasoras afectan a las especies nativas de diversas maneras, y particularmente los polinizadores invasores pueden disminuir la abundancia de los polinizadores nativos a través de, directamente, por ejemplo, a través de agresión de individuos cuando van a consumir el mismo recurso, o indirectamente cuando consume recursos que posteriormente podría consumir un polinizador nativo, por ejemplo. Estos efectos pueden incluso escalar a nivel, afectar la el éxito reproductivo de las plantas y escalar a nivel comunidad. Ahora, los daños que puede llegar a generar una especie invasora no solo depende de los rasgos que presenta, como su capacidad de forrajeo, la agresividad, la abundancia, sino también de propiedades de las comunidades que invaden. La teoría dice que la diversidad de especies de la comunidad reduce el éxito de establecimiento y propagación de especies invasoras, e incluso también reducen el impacto sobre los polinizadores, sobre las especies nativas. De esta manera, aquellas comunidades que tengan una mayor diversidad de especies van a tener mayor resistencia frente al impacto de especies invasoras. También se sabe que las comunidades no son estáticas, sino que las interacciones en las comunidades varían a lo largo del tiempo. Esa variación se puede ver que en el tiempo hay un recambio de especies o que las especies racinan interacciones con especies que anteriormente no lo hacían. Ese proceso se llama recambio de interacciones, que nos vamos a enfocar en eso. Entonces, en el recambio de interacciones, supongamos que tenemos dos comunidades que tenemos la misma identidad de especies en diferente tiempo, pero esa especie interaccionan, cambia su interacción en esos dos tiempos. Ese proceso se denomina recambio de interacciones. Y también está demostrado que mientras mayor diversidad de especies yo tenga en mi comunidad, ese proceso de recambio de interacciones va a ser mayor, porque hay mayores posibilidades de que la especie encuentre otra especie con la cual interaccionar, básicamente. Entonces, incorporar este tipo de procesos como recambio de interacciones es importante porque me permite entender cómo la misma especie, cómo las especies pueden responder de manera diferente frente a una amenaza, teniendo en cuenta diferentes condiciones como son diferente diversidad. Bueno, y también para los que trabajan en estos bosques, cuando van por el sistema, en verano principalmente, ven que es muy común encontrar esta especie de abejorro, es una especie invasora, Bombus terrestris, que fue registrada por primera vez en 2006 en la Argentina, y una vez que fue registrada, amplió su distribución rápidamente y hoy en día se encuentra en gran parte de la región, y causa daños económicos y también a nivel comunidad. Entonces, anteriormente vimos que este mutualismo entre colibrí, quintana y marsupial me aumenta la complejidad y la diversidad de especies de la red de polinización. Entonces, este aumento de la diversidad podría estar afectando la capacidad de las especies nativas de recablar interacciones y poder escapar de la competencia y disminuir así el impacto de polinizadores invasores. De esta manera, en este capítulo yo me pregunté si este abejorro invasor afectó a los polinizadores centrales en estas redes. Y para responder a esta pregunta lo que hice fue comparar sitios previos a la invasión de este abejorro contra sitios posteriores a la invasión con el mutualismo claro. Esos sitios previos a la invasión lo que hice fue utilizar datos publicados por Diego Vázquez y Simberloff, que recolectaron datos de 1999. Y también lo que me pregunté es si este mutualismo disminuye los impactos de este abejorro invasor y si el mecanismo por lo cual haría sería el recableado de interacciones. Básicamente en este caso lo que hice fue, para responder a esto, lo que hice fue comparar sitios posteriores a la invasión de este abejorro con y sin el mutualismo. Previamente la metodología, lo primero que hice fue construir redes de polinización para todos los sitios y tratamientos. Lo segundo que hice fue identificar los polinizadores centrales de los sitios previos a la invasión del abejorro.
para poder testear así cualquier tipo de... A ver, ¿por qué elegí estos polinizadores centrales? Porque estos polinizadores centrales son importantes para mantener la estructura y la funcionalidad de la red. Entonces, cualquier tipo de cambios que se generen sobre ellos o en su abundancia van a afectar a nivel comunidad. Entonces, una vez que identifiqué los polinizadores centrales, en cada uno de los sitios de tratamiento lo que hice fue calcular diferentes variables que me permiten estimar su importancia. La primera fue fuerza de la especie, que básicamente es cuánto las plantas de mi comunidad dependen de ese polinizador en términos de frecuencia de visitas. El segundo fue el nicho de interacción. Para calcular el nicho de interacción, nuevamente volvemos a los motivos que expliqué en el capítulo número 2. Básicamente, el nicho de interacción se define como la frecuencia de posiciones que esa especie está ocupando a lo largo de mi red, en cada uno de esos motivos que se ven con los puntos negros. Básicamente, mientras mayor sea ese nicho de interacción, mayor va a ser la diversidad de interacciones de las cuales esté participando esa especie. Mayor va a ser las vías que regulan va a estar participando más vías que regulan la estructura y la funcionalidad. Ahora, algo importante de este nicho de interacción es que me permite saber cuál es el motivo que está mayormente siendo ocupado por esta especie. Por ejemplo, si esta especie está ocupando mayormente la posición 4, que es la que se observa con el punto negro en la nueva imagen, estaría indicando que esa especie está polinizando dos plantas. Por otro lado, si esa especie está ocupando mayormente la posición número 6, que es el punto negro nuevo que se observa, me estaría indicando que ese polinizador está compitiendo por otro polinizador por un recurso. Y lo último que hice fue evaluar, para cada uno de los sitios posteriores a la invasión, fue evaluar el recableado de interacciones. En ese caso lo que hice fue desarmar la red entera de toda la temporada en sus redes temporales de 15 días y para poder así estimar el recableado de interacciones en la comunidad. Básicamente lo que encontré es que este abejorro afectó la importancia de los polinizadores centrales. En los gráficos representa cambio de la fuerza de especie para cada uno de los polinizadores centrales entre los sitios previos a la invasión y los sitios posteriores a la invasión, con el mutualismo clave arriba y sin el mutualismo clave abajo. Solo para recordar, la fuerza de especie es la dependencia de las plantas del polinizador. Mientras mayor sea la fuerza, mayor van a depender las plantas de los polinizadores. El color de las barras indican la fuerza de la especie en los sitios, el azul en el previo a la invasión y el rojo posteriores a la invasión. Ahora, en los sitios con la interacción con el mutualismo clave, vemos que el efecto de ese abejorro invasor fue variado. Por ejemplo, algunos polinizadores aumentaron su importancia para las plantas, otros polinizadores centrales se extinguieron, mientras que otros redujeron su importancia para las plantas. Pero en el caso de los sitios sin el mutualismo clave, vemos que la mayoría de las especies fueron desplazadas una vez que se introdujo ese abejorro invasor, y las que no redujeron su importancia para las plantas. Ahora, algo interesante también es que Bombus terrestre se convirtió en la especie más importante en términos de frecuencia de visitas para las plantas, para ambos tipos de sitios con y sin mutualismo. Y esto también coincide con otros trabajos que demuestran que muchos polinizadores invasores son súper generalistas, y una vez que invaden, lo que hacen es acaparar interacciones o robar interacciones que antes se daba entre polinizadores y plantas nativas. De esta manera reducen la dependencia de las plantas nativas por los polinizadores nativos. También encontré que el nicho de interacción de las especies centrales cambió después de la invasión de este abejorro. En los gráficos lo que representa es un cambio en el nicho de interacción de las especies centrales para los sitios previos a la invasión y posteriores a la invasión con el mutualismo clave arriba, para los sitios previos a la invasión y sin el mutualismo clave abajo. Cada uno de esos polígonos indica el área multidimensional del nicho de interacciones. Los colores azules indican sitios previos a la invasión y rojos posteriores a la invasión. Ahora, para facilitar la interpretación de estos ejes, de este gráfico, lo que hice fue asignarle un significado ecológico a cada uno de los ejes, asociando valores de esos ejes a la posición de los motivos. Lo que yo quiero que vean ahora es que la superficie azul, que básicamente es el nicho que tenían las especies centrales antes de la invasión del abejorro invasor. Lo que vemos es que ese espacio multidimensional o el área multidimensional es amplio, lo que estaría indicando que los polinizadores centrales antes de la introducción de ese abejorro invasor competía con especies generalistas y especialistas y visitaba plantas especialistas y generalistas. Ahora, en los sitios con el mutualismo clave, una vez que ese abejorro invasor ingresó, lo que se observa es un desplazamiento en ese nicho de interacción de especies centrales, que se observa con el polígono rojo. Básicamente, como ustedes ven, el polígono rojo se desplazó con respecto al azul, y lo que parece que estaría pasando es que las especies están tendiendo a competir mayormente con polinizadores especialistas y visitan plantas especialistas, y redujeron los niveles de competencia a trabajo intermedio.
En el sitio sin el mutualismo clave también se observa, una vez que ingresó este abejorro, también se observa un cambio en ese nicho, un desplazamiento, donde las especies tienden a competir, tienden a visitar más especies especialistas e intermedias y también bajaron el nivel de competencia. Ahora, el verdadero efecto lo vemos cuando desenredamos ese nicho para cada una de las especies centrales. Y lo que observamos es que el cambio en el nicho de interacciones centrales fue mayor en el sitio sin la interacción clave. En cada uno de esos gráficos yo lo que estoy representando es la contribución de cada especie central o diferentes posiciones de los motivos. Mientras mayor esa contribución de la especie central a las posiciones de los motivos, quiere decir que es más importante en términos de esa especie más importante en términos de frecuencias de visitas directas e interacciones directas e indirectas porque está en mayores vías que regulan la estructura y la funcionalidad. Ahora, el gráfico a la izquierda corresponde a los sitios previos a la invasión y a la derecha a los sitios posteriores a la invasión de ese abejorro, con el mutualismo clave arriba y sin el mutualismo clave abajo. Cada una de esas líneas indica cómo cada especie central ocupa diferentes posiciones de los motivos. Lo que yo quiero que vean es que antes de la invasión de ese abejorro invasor, las especies centrales tendían a ocupar una elevada posición de los motivos, lo cual era importante en la red. En el sitio con el mutualismo clave, después de la invasión de ese abejorro invasor, lo que se observa es un efecto más variado. Algunas especies fueron desplazadas nuevamente, otras incrementaron su nicho de interacción, otros lo disminuyeron. Pero en el sitio sin la interacción clave, ese efecto fue mucho mayor y fue mucho más abrupto después de la invasión del abejorro. Por lo que se observa es que la mayoría de las especies directamente fueron desplazadas de la red, mientras que las otras disminuyeron su nicho de interacción de especies. Ahora, algo también que pasó fue que la línea roja corresponde al nicho de interacción de Bombus terrestre, la especie invasora. Como vemos, es la especie más importante en las comunidades, tanto en los sitios con y sin el mutualismo, tanto en términos de interacciones directas como indirectas. ¿Sí? Pero lo que se observa es que cuando está el mutualismo clave, que es el gráfico de arriba, tenemos otras especies, otras líneas que están cerca de los valores que tiene ese abejorro invasor. Y esto es muy importante en términos de conservación. Porque una de las principales cosas cuando uno quiere eliminar una especie invasora es que se pueden generar efectos adversos o negativos porque hay muchas plantas nativas o muchas especies nativas que dependen de esa especie invasora. El gráfico de arriba nos está diciendo que tenemos otros polinizadores nativos o polinizadores centrales que pueden respaldar en términos de polinización a las plantas cuando se erradique a ese abejorro invasor. ¿Sí? Eso es algo positivo. Ahora, también lo que encontré es que el recaleo de interacciones fue mayor en el sitio con el mutualismo clave. Bueno, en el gráfico lo que representa es recaleo de interacciones a lo largo de la temporada, tanto para las redes posteriores a la invasión de ese abejorro, con el mutualismo clave en continua y sin el mutualismo clave con línea punteada. Y básicamente lo que observamos es que tenemos casi 4.5 veces más recaleo de interacciones cuando tenemos el mutualismo clave. Y si ustedes se acuerdan, esto puede estar relacionado también a la presencia de esa interacción, porque lo que demostré anteriormente es que lo que asocia es que la presencia de ese mutualismo lo que me hace es aumentar la diversidad de especies y se aumenta la capacidad de los polinizadores de poder encontrar o asignar nuevas interacciones con nuevos compañeros y así escapar de la competencia con ese polinizador invasor. Entonces, en este capítulo lo que vimos básicamente es que la invasión de ese abejorro invasor causó un gran impacto en las especies centrales, que el mutualismo entre colibrí y quintaria marsupial redujo esos impactos, principalmente el efecto negativo sobre las especies centrales, y el mecanismo por lo cual lo podría haber llevado a cabo es que al incrementar indirectamente esa diversidad de especies, aumenta la probabilidad de que los polinizadores centrales formen nuevas interacciones y reduzcan la competencia con ese polinizador invasor. Bueno, y a modo de conclusión final, algo que quería destacar, que es algo que yo siempre quise seguir en esta tesis, es trabajar a nivel comunidad, albergando la mayor cantidad de especies, incorporando la mayor cantidad de especies posible y la mayor cantidad de interacciones diferentes posibles, y que básicamente para poder testar cosas a nivel comunidad necesitas herramientas, como por ejemplo las redes de interacciones que te permiten sacar patrones a nivel comunidad. Y eso me permitió como lograr diferentes resultados. Por ejemplo, en el capítulo 2, utilizando los motivos, lo que pude ver es que asociar este mutualismo entre colibrí, quintaria y marsupial a un aumento de la complejidad o diversidad de especies de la red de polinización y dispersión de semillas, y que la ruptura disminuye esa complejidad. En el capítulo número 3, utilizando redes multicapas que me permiten incorporar diferentes procesos ecológicos cuando saco parámetros a nivel comunidad, pudimos llegar a demostrar que esa ruptura de esa interacción por parte de los ungulados nativos no solo reduce la complejidad de la red, sino que está acompañado con, eso también cambia la manera en que las especies interactúan en la comunidad, cambiando la estructura, y eso me afecta cómo mi comunidad responde a disturbios.
Y por otro lado, en el último capítulo asocié también esta presencia de este mutualismo con un aumento del recableado de interacciones, debido a que al aumentar esa diversidad de especies, aumentar la complejidad, permite a los polinizadores también escapar de la competencia y reducir el impacto de un polinizador invasor. Bueno, básicamente quería agradecer sobre todo a los voluntarios, a mi jefe Mariano Yami, a Diego, Jai y Matías, que me ofrecieron básicamente entrar en su laboratorio y aprender un montón, a mi familia del grupo de invasor y a mis amigos que siempre estuvieron ahí. Eso es todo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Agustín, por la exposición. Y bueno, los jurados designados para esta tesis son la doctora Lorena Ashworth, del INVIB, CONICET, el doctor Thomas Kitzberger, de INIBIOMA, CONICET, y el doctor Lucas Garibaldi, del INAR, CONICET. Lucas se ha excusado de participar de este acto por razones de fuerza mayor, así que yo voy a darle la palabra a Lorena y a Tomás para que comiencen con sus preguntas. Bueno, Lorena, ¿querés empezar vos? Si querés empezar vos. Yo Bueno, empecé en la ok. reunión anterior. Bueno, Agustín, lo primero que te quería decir es que la exposición oral fue excelente, que me ayudó muchísimo a terminar de comprender la lectura de la tesis, es decir, que fue, digamos, fue complementaria a la escritura de la tesis, en el sentido que me aclaró un montón de dudas que me quedaban de la parte escrita, no porque no la hayas escrito bien, porque estaba excelentemente escrita, sino porque yo no lo había terminado de entender. Por ende, digamos, creo que la exposición oral fue muy aclaratoria de un montón de dudas que me quedaban. Ya te he felicitado en la instancia previa por la claridad de la parte escrita, por los métodos que has utilizado para comprender un fenómeno tan complejo como son estas redes de interacción. A mí, ya te vuelvo a repetir, que a mí me ayuda muchísimo a entender mejor la complejidad de nuestras comunidades de bosque. Me van a ayudar, tus trabajos seguramente me van a ayudar mucho en la cuestión didáctica también, en mis clases de ecología. Realmente te felicito por el aporte, ¿no? Es un aporte muy original. Realmente no hay muchos trabajos que encaren el estudio de las comunidades de bosques templados desde esa perspectiva. Y en ese sentido, bueno, no tengo más que palabras de halago desde el punto de vista de lo escrito y ahora también desde el punto de vista de lo oral. Tus gráficos fueron excelentes en el sentido de la claridad, de la simplicidad, de cómo explicaste los resultados, y tus conclusiones fueron sintéticas, la verdad, muy bien presentado. En ese sentido, bueno, quería... Muchas gracias, Tomás. Bueno, en ese sentido, excelente. Ya te hice un montón de preguntas, y sí, estuvimos charlando hoy a la mañana un montón con Lorena, y discutiendo un poco también las debilidades. Todos sabemos que son estudios de tipo asociativo, porque la manipulación es muy difícil en este tipo de estudios. Y discutimos un poco también la idea esta de que, bueno, quizás haya algunos factores ocultos o no controlados que estén también, digamos, afectando, que no necesariamente el mutualismo tripartito es el responsable directo o causal de los patrones que vos estás observando a nivel estructural y funcional de la comunidad, sino que puede haber
algún factor oculto que puede tener que ver con los ungulados, con la historia de disturbio o con algún otro factor no controlado. Entonces, creo que ya sobran, digamos, esas preguntas, y si quizás me quedaría, bueno, me hiciste pensar un montón en especies centrales y conectoras, y me gustaría preguntarte, por ejemplo, es decir, nosotros estamos muy abocados a preservar nuestros ecosistemas en el estado más natural posible. Sin embargo, nuestros ecosistemas ya están absolutamente alterados e invadidos. De hecho, vos mostrás que hay especies centrales, que se supone que las especies centrales son especies muy importantes, pero ya llama la atención que una de tus especies centrales es a su vez una exótica, como es Bombus ruderatus, por ejemplo. Entonces, Sí. es como que ya estamos asumiendo que nuestra comunidad está sostenida por especies que ya han invadido previamente a Bombus terrestris. No sé si tenés algún pensamiento alrededor de esto, es decir, estamos tomando nuestra comunidad supuestamente prístina, ya considerando especies que ya están como naturalizadas, ¿no? Sí, sí, ¿Algunos? no, como dijiste, la realidad es que hoy en día el proceso de invasión se da cada vez en mayor medida y de manera más acelerada por la globalización. Lo que está pasando es que ya las comunidades prístinas, de especies nativas, quedan totalmente especies nativas. No sé si existe hoy en día una comunidad, y que es verdad, o sea, todo el mundo queremos mayormente la especie nativa, sí, pero hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, una especie ya está introducida, es invasora como terrestre, por ejemplo, que se vuelve central, no es tan fácil erradicarla, porque creo que el daño que genera de erradicarla es mucho mayor que dejarla ahí. No estoy diciendo que no hay que erradicarla, no, totalmente hay que erradicarla, pero hay que buscar la forma de, cuando se erradica, disminuir esos efectos adversos negativos. Y es por eso que también yo mencioné eso en el último capítulo, que esta asociación de este mutualismo me permite tener otros polinizadores, por ejemplo, que podrían respaldar la polinización de las plantas, si yo elimino eso. Entonces es una forma, por ejemplo, si a mí se me ocurre un plan de conservación, primero hay que también hacer crecer poblacionalmente esos polinizadores nativos, para cuando erradicamos ese polinizador invasor, tener mayor cantidad de individuos que puedan respaldar la polinización. O sea, no digo que, como decir, es que sí, terrestres, quieras o no, es importante en tu comunidad ahora. Entonces hay que también tener en cuenta los efectos negativos que se pueden generar si lo erradicas. Pero estoy totalmente de acuerdo que hay que buscar de erradicar esas especies nativas. Pero hay que tener un balance también entre qué tanto sacando la especie invasora generas un daño en la comunidad. Claro. Es como De, complejo. sí. De hecho, Bombus, si entendí bien los gráficos, la invasión de Bombus terrestris desplazó a Bombus ruderatus, ¿es así? Sí, en mis redes yo no observé ruderatus. Observé en los sitios que correspondían al capítulo 2, no el de los sitios que analicé de 4, pero sí, no encontré. Muy poco. Incluso casi que encontré más Dalbomi que ruderatus en algunos sitios. Dalbomi, para lo que no sabes, es un abejorro nativo, que es poco abundante. Sí. La otra pregunta que me hiciste pensar ahora con la parte oral es, ¿vos qué considerás más importante o más, cuando hablamos de especies claves, ¿no? ¿Vos considerás que ¿qué especies son más importantes, las centrales o las conectoras? Eso es una buena pregunta. Para mí las especies centrales son las más importantes en la comunidad, porque las especies centrales lo que tienen es que tienen muchas interacciones, e interacciones con especies de diferentes módulos. Entonces actúan también como conectoras las especies centrales. Actúan como, mantienen los módulos y a la vez conectan los módulos. ¿Pueden Porque cumplir las dos funciones al mismo tiempo? ¿Pueden o no? Pueden o no, pero lo que estoy diciendo es que al tener tantas interacciones, forman parte de un módulo, el cual colapsa si la eliminás, pero a veces si la eliminás, genera efectos que caen todos los módulos, porque está interaccionando con especies de todos los módulos. Entonces, si yo tengo que conservar una especie, conservaría las especies centrales de toda la red. Okay. Entonces, la eliminación de las conectoras, básicamente lo que te hace es
aumentarte la modularidad de alguna forma, ¿no? Es decir, genera módulos más independientes. ¿Es así? Lo que me hace la especie, eliminando la especie conectora, lo que se genera es como esos módulos están más aislados. Entonces, si un disturbio ocurre en un módulo o afecta un conjunto de especies, es menos probable que afecte a otro conjunto de especies. El problema es que la arquitectura, la estructura no solo está determinada por la cantidad de módulos. Por ejemplo, puedes tener muchos módulos, pero si tenés un módulo que es muy grande, como pasa en sitios conurbados, y si desaparece la especie central de ese módulo, te va a colapsar casi toda la red simplemente porque tenés la mayor proporción de especies en ese módulo. Entonces, si ese módulo encima está aislado, ese módulo te va a colapsar. Y casi toda tu red va a colapsar porque casi todas las especies están ahí. Entonces es un conjunto. La modularidad no necesariamente, el grado de modularidad no necesariamente aumenta la resiliencia total. En términos generales, sí, pero cuando empezás a aislar más fino, como empezás a ver, bueno, tengo muchos módulos, pero no están conectados. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso para mí fue lo interesante de este trabajo, lo que a mí me gusta, que yo hilé cosas a nivel estructura general como número de módulos, pero ahora después me metí en el rol estructural de la especie y pude ver si esos módulos estaban unidos o no, o cómo era la estructura dentro de ese módulo. Y eso también te permite inferir otras cosas, que capaz cuando tomas parámetros más comunidad no lo ves, se te pasa por alto. Perdón. Gracias, Agustín. Quería darle la palabra a Lorena, que debe tener también preguntas súper interesantes. Muchas gracias, Tomás. Bueno, de nuevo, felicitarte, Agustín, porque como te dije antes, me parece un trabajo espectacular el que hiciste. La escritura también muy amena, más allá de la complejidad del trabajo, y bueno, también por la capacidad de síntesis en la presentación esta oral, que también es, de nuevo, como un trabajo tan complejo, lograste resumirlo, sintetizar las ideas principales, y bueno, la explicación fue muy clara. Así que felicitaciones. Hice un montón de preguntas también en la reunión previa y por escrito, entonces no me quedan muchas más. Algunas cuestiones por ahí me surgieron ahora durante la presentación, que como le pasó a Tomás, por ahí logré conectar algunas cosas que no había hilado durante la lectura de la tesis. Y así como cuestiones un poco más específicas. Me quedé pensando si cuando vos hablás de que Lore, se te muteó. Sí, Estás muteada. Estás muteada. Perdón, tengo internet un poco inestable. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. sí, repetí, por favor. Volví. No, la pregunta era si pensás que hay rasgos de las especies que te permitan predecir esa posibilidad, esa probabilidad de recableado. Si hay rasgos que permitan predecir esa posibilidad de recableado, sí, totalmente. Por ejemplo, aquellas especies que tienen una dieta más amplia o que visitan mayor diversidad de especies diferentes, por ejemplo, son más generalistas, o que eso está también determinado, por ejemplo, el tamaño del pico de las aves, en el caso de, digamos, frugívoros. Si tenemos especies frugívoras que pueden consumir mayor cantidad de frutos diferentes, la posibilidad de recableado va a ser mayor, porque va a tener más recursos disponibles de los cuales puede llegar a cambiar esas interacciones. O, por ejemplo, también algo más temporal. En el caso de los polinizadores. Claro, y en la fenología de las plantas también, yo pensaba, ¿no? Podría ser. O sea, mientras vos más, si tenés flores polinizadores que están más activos durante toda la temporada, van a poder visitar mayor cantidad de diversidad de especies diferentes, entonces la posibilidad de recableado va a ser mayor. Incluso las flores que pueden abrir algunas de noche, otras de día, eso también afecta la capacidad de recableado. O el periodo de floración. Claro, esa, la longitud de la floración. Entonces, esos podrían ser rasgos en los que uno podría pensar si quisiera, no sé, mejorar la capacidad de resiliencia de un sistema, ¿no? Totalmente.
Sí, totalmente. Podría... Está E bien. incluso también, mientras esa diversidad de especies, ahora ese es un parámetro, está bien, más especies, mayor posibilidad de recableado. Pero si vos te metés también en eso, te conviene tener especies que o florezcan todo el tiempo o que se vayan solapando la floración. Así el profesor todo el tiempo puede llegar a cambiar. Eso es muy interesante también. Hay estudios que demuestran como no solo la diversidad, yo me enfoqué en la diversidad porque es el parámetro más común que se usa, pero puedes hilar mucho más fino y ver, bueno, ¿qué te conviene tener? ¿Especies que solapen la floración o que no? Para aumentar el recableado. Claro, Es súper interesante, sí, es... sí. No, bueno, el tema de redes sí, creo que es por demás interesante a medida que se van abriendo nuevas posibilidades de análisis y esta disgregación que hiciste de los motivos. Bueno, me parece muy, muy lindo ir profundizando en esos aspectos de las redes. Y después tengo una pregunta que no sé si es pertinente, pero me genera así como una incertidumbre. El tema de cuando vos hablas de que la resistencia a la invasión depende de la diversidad de especies del sistema, Sí, ¿no? A ver. Sí. Y mayor diversidad de especies, mayor recableado, mayor diversidad o cantidad de interacciones. Entonces, ¿hay alguna forma en la que se pueda separar la cuestión de la diversidad de especies de la diversidad de interacciones? ¿O es algo que va de la mano todo el la tiempo? diversidad de especies del recableado, decís vos. La diversidad de especies de la diversidad de interacciones. O sea, te estás preguntando si yo tengo mayor diversidad de especies o tengo mayor diversidad de interacciones. No, claro, porque bueno, en la tesis también Sí, mencionás sí, de que sí. muchas veces tenés especies, pero no necesariamente interacciones. Entonces, el hecho de que cuando mencionás de que mayor diversidad de especies podría generar mayor resistencia a la invasión, pero podría ser que mayor diversidad de especies no represente mayor diversidad de interacciones. Sí, sí, esa es una teoría general de resistencia biótica, se llama, básicamente la teoría predice que mientras vos mayor, está relacionado con eso, mientras mayor diversidad de especies vos tengas en una comunidad, más difícil es que esa especie invada porque va a haber más interacción entre especies nativas que compensen eso y que no permitan que entre. Esa es básicamente la teoría. De eso yo me basé. Pero sí, también mientras mayor diversidad de especies tenés, vas a tener mayor diversidad de interacciones por el hecho de probabilidades, como Sí, el estilo. simple encuentro Sí, 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 entre especies. exactamente. Pero como yo también eso lo hice mucho hincapié, porque una de las cosas que yo me baso es que sí, tu especie puede estar presente. En dos sitios puede tener las mismas especies, pero eso no necesariamente indica que van a interactuar en los dos sitios. Entonces también para Sí, mí es claro. como... eh, espero haberte respondido a la pregunta. Sí, 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 gracias, gracias. Eh, bueno, no, la verdad que ya hice un montón de preguntas. No tengo mucho más que felicitarte. Muchas gracias. Agustín, yo tengo una última que me surgió Sí, ahora, por ahí un poco a modo de conclusión y cierre. Que es la siguiente: nuestros ecosistemas, nuestras comunidades se están degradando por cambio del uso de la tierra, por cambio climático, etc. Y vos en este caso utilizaste, bueno, como los ungulados, el mutualismo tripartito como foco, ¿no? de tu estudio, y miraste alrededor de esas dos cosas cómo funcionaba la comunidad. Ahora, yo te preguntaría, si vos enfrentaras un nuevo ecosistema totalmente desconocido y quisieras abordar el problema de cómo restaurar o cómo conservar ese sistema que ha sido degradado, esta metodología que vos ahora dominás, ¿cuál sería un protocolo simple para poder identificar por dónde empezar a restaurar, por dónde empezar a conservar? Es decir, la parte más como aplicada, ¿no? de esta metodología, porque hay un montón de teoría y hay un montón de conceptos. Me gustaría, ¿cómo puede servir todo este bagaje de redes, de conectancia, de conectoras centrales, periféricas, para poder encarar
la restauración, la conservación de un sistema que ha sido degradado? ¿Por dónde empezarías? ¿Cuál sería el protocolo? Bien, yo lo primero que empezaría es ver o tratar de entender cómo era tu sistema antes. ¿Qué había en tu sistema antes? ¿Qué especies estaban? ¿Qué interacciones había? Y si tenés información, poder saber a nivel comunidad cuál era tu especie que verdaderamente estaba, en el caso de la polinización, cuál era tu especie de polinizador que ahora no está y que antes brindaba un servicio de polinización a muchas plantas. Y eso lo puedes sacar con redes como centralidad, como diferentes índices. O sea, si tenés datos previos, construís redes previas, identificás la especie más importante de ese momento, y posteriormente haces o una translocación o reintroducción, en el caso de que sea posible, ¿no? Y una vez que lo reintroducís, incluso puedes seguirlo con lo mismo. Puedes introducir la especie, tenés el sitio antes, y una vez que introducís la especie, puedes crear la red y verdaderamente si esa especie está volviendo a interaccionar con la especie que antes lo hacía o no, y puedes hacer un monitoreo de esto. Incluso hay muchos estudios que ahora lo que están empezando a jugar es, ¿qué pasa si yo a mi comunidad que está muy degradada le meto primero una especie? O le meto primero una especie, después le pongo otra, después le pongo otra. Entonces también ahora están jugando cuál es la primera especie que conviene poner primero. Como que también se puede jugar con eso. Entonces sí, el orden de ingreso. Exactamente, el orden de ingreso de la especie. Entonces, en mi caso, yo lo que haría es hacer como un estudio, una red anterior a todo ese estudio, a ver, bueno, qué especie era la que verdaderamente me permitiría facilitar una restauración más rápida de eso. ¿Cuál era la más importante? El siguiente paso, una vez que la tengas, es elegir y reintroducir esa especie, y después el monitoreo también podría hacer redes para ver si verdaderamente está volviendo a interaccionar con la misma especie o no. También porque... así que sí, para mí tiene implicancia y a futuro se puede usar también para conservación y restauración las redes de interacciones. También explorado. ¿Y esas especies serían las centrales? Las que... Yo elegí... Si yo, por ejemplo, quiero restaurar, estoy hablando de polinización, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero, en ese sitio ahora que ya hay un disturbio, que no hay, por ejemplo, no hay muchos polinizadores, lo que yo quiero es restablecer ese servicio de polinización para las plantas. Entonces, si yo quiero restablecer ese servicio de polinización para las plantas, lo que voy a hacer es un parámetro que me permita que sea un proxy de eso. Y en ese caso, es como, por ejemplo, centralidad, fuerza de la especie. Que yo calculate, es cuánto depende de las plantas en términos de frecuencia de ese polinizador. Si yo sé que antes las plantas dependían mucho de ese polinizador, yo lo metería a ese polinizador. Okay. Es que depende de depende como qué querés. Si en términos de polinización es frecuencia de visita, igual que frugivoría. Pero por ahí te interesa también otras cosas y ya eso es otros parámetros. Pero, sí. Gracias, Agustín. Felicitaciones de vuelta. Gracias. Bueno, entonces ahora voy a dar lugar a si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Tenemos unos 5 minutos extras, así que va a haber tiempo para 1 o 2 preguntas nada más, y el resto les pido que se comuniquen con Agustín en caso de que tengan más preguntas. Hay manos levantadas, Adriana. No sé si es que ¿están aplaudiendo o están pidiéndome la palabra? Voy a pedir que levanten la mano a alguien que quiera hacer una pregunta específicamente. ¿Hay alguien del público? ¿Todos eran aplausos? Parece que sí. Eran aplausos. Bueno. Qué bueno. ¡Felicitaciones, niños! Gracias, Lu. Bueno, tenemos que continuar entonces con la defensa. Sí. Entonces le voy a pedir a los jurados que nos van a acompañar al otro enlace, el enlace privado. El público se puede quedar acá esperando que volvamos, pero Tomás y Lorena, entonces salimos de aquí y nos vamos al enlace privado para terminar el acta, y luego volvemos. Y ahí yo voy a leer el acta y ya damos por finalizado entonces. Sí, aclaro que tengo que cerrar esta reunión. Quédense listos, todo el público y Agustín y sus directores, quédense preparados para entrar en cuanto esté habilitada, que serán unos 15 minutos, calculo, o menos, no sé. Depende de los señores jurados. Listo, nos vemos. Bueno, gracias. Nos vemos. Bueno. Muchas gracias por